Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Neider Andrés Silva Garzón. Para mí es un placer saludarlos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Hoy vengo a exponerles la unidad número 5, que es la vida cristiana en relación con Dios. Una de ellas es el culto. ¿Qué es el culto? El culto es el homenaje que nosotros atributamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de nuestras acciones, a través de nuestros actos que nosotros hacemos diariamente, siempre buscando agradar al Señor Jesucristo. También miramos que el culto es la ofrenda voluntaria que nosotros le damos a nuestro Señor Jesucristo, que lo hacemos de corazón, en donde nosotros nos entregamos, le adoramos y también le exaltamos. En la Biblia miramos hombres como Caín y Abel, que fueron los primeros que le dieron culto al Señor a través de la ofrenda que ellos dieron al Señor para poder agradar al Señor. También miramos a Noé, que Noé edificó un altar para hacer sacrificio al Señor, para poder hacerle holocausto al Señor, y en esos tiempos lo hacían de esa manera. Ahora miramos que lo podemos hacer de muchas formas también, y una de ellas es la delegación de músicos, en donde a través de los instrumentos podemos hacerle culto al Señor, podemos adorarlo, podemos exaltar. En mi mano tengo un versículo de la Biblia donde nos habla sobre la alabanza. Salmo 150, versículo 6, nos dice que todo lo que respire alabe al Señor. Pero, ¿cuál es el propósito de nuestra alabanza? El propósito de nuestra alabanza a Dios es reconocer su grandeza, fidelidad y amor, así como expresar nuestra gratitud y adoración hacia Él. A través de la alabanza fortalecemos nuestra relación con Dios, nos acercamos a su presencia y renovamos nuestra fe día a día. Además, la alabanza nos une como comunidad de creyentes, creando un ambiente propicio para experimentar el poder y la gracia de Dios en la iglesia o fuera de ella. Sabemos que Dios está en todas partes. También la alabanza nos ayuda a mantener una perspectiva centrada en Dios en medio de las circunstancias diarias, recordándonos quién es Él y quiénes somos en relación con Él. Para dar paso a saber qué es la adoración, tengo un versículo de la Biblia muy hermoso que es en Juan 4, 23, 24, que dice: pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hoy quiero hablarles un poquito sobre la adoración a nuestro Dios, que la adoración podríamos decir que es la intención del corazón del hombre hacia Dios, ¿cierto? Lo debemos hacer con reverencia, con amor, porque esto le agrada a nuestro Dios. Podemos ver en la palabra de nuestro Dios que Dios dice que está buscando adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad, porque de esta manera Él le agrada, que lo hagamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos adorarle como Él se merece, ya que Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, y por todas las misericordias y las bondades que Él ha tenido para con nosotros. Entonces, adorémosle a Dios de esta manera, en espíritu y en verdad, así como Él quiere que su iglesia lo adore. Daré paso a un tema muy lindo, muy interesante, que nos habla sobre la conexión con Dios, sobre cómo podemos conectarnos, cómo podemos hablar con Él. Filipenses 4, del 6 a 7, dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es la conversación directa del hombre con Dios. Surge de lo más profundo de nuestro corazón. La oración es integridad, es someternos, es vivir la voluntad de Dios, es perdonar para ser liberados. Es una relación íntima con Dios. Parte de la oración. Influye en la exaltación, confesión, petición y acción de gracia. Tipos de oración. Oración de fe es salvar al enfermo, es perdón de pecados. Oración eficaz, orar unos por los otros, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Oración en el Espíritu Santo es mantenerse firme en la fe, conservando el amor de Dios. Oración victoriosa es cuando Dios responde. Oración perseverante es mantenerse constantes en la oración, unánimes. Oración personal
es entrar en el aposento y estar a solas con Dios. Oración en conjunto es donde nos reunimos a orar unánimes en un mismo espíritu, donde Él es quien intercede por nosotros. Qué interesante es tener esa comunión con Dios. Listo. Mateo 6:16 nos dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. El ayuno es indispensable para nosotros como cristianos, ya que a través de él nos podemos comunicar con nuestro Señor Jesucristo y así poder obtener la fuerza y el alimento para nuestra alma. ¿Cómo podremos obtener esa fuerza y ese alimento? Cuando verdaderamente nosotros estamos en el Espíritu. ¿Y cómo saber que estamos verdaderamente en el Espíritu? Uno está verdaderamente en el Espíritu en un día de ayuno y oración, porque es un momento donde la carne está quebrantada, está humillada, está doblegada ante la presencia de nuestro Dios. Y es ahí cuando entramos en comunión con el Espíritu que mora en nosotros. Ahí es cuando se despierta esa unción y entramos en comunión con Dios. Y en ese momento es que vemos con ojos espirituales y oímos con oídos espirituales y pensamos de una forma espiritual. Mateo 26:41 nos dice, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Siempre estemos vigilando, estemos orando. A veces debemos de hacer esfuerzos para nuestra vida espiritual. A la madrugada, eso es muy necesario, tener esa comunicación con el Señor, estar a solas con Dios, es muy importante. Debemos cada día cuidar lo que el Señor nos ha dado. Debemos cada día de aferrarnos de este hermoso regalo que el Señor nos ha regalado. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El estudio de la palabra. El estudio de la palabra es un ejercicio donde ponemos al entendimiento a aplicarse a conocer la palabra de Dios. Cuando nos referimos a la palabra de Dios, obviamente nos referimos a las Sagradas Escrituras, o la Biblia, como comúnmente se la conoce. Y esto data desde Génesis hasta el Apocalipsis. La palabra de Dios es una manera de nutrir espiritualmente nuestra vida cristiana. La palabra de Dios es importante ya que es viva y eficaz, como lo dice Hebreos 4:12, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En ella tenemos vida eterna. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Teniendo la palabra de Dios hace que no caigamos en falsas doctrinas. En ella encontramos cómo amar a nuestro prójimo, cómo amar a Dios y cómo saber encaminarnos en la vida cristiana.